que han hecho algunos congresistas, de la cual ha hablado también el gobierno nacional, y se trata pues de la renta básica universal. ¿Qué tan viable podría ser en nuestro país? ¿Cómo se llevaría a cabo? Sabemos que hay muchas experiencias, sobre todo en países europeos, frente a esta renta básica universal. Para hablar sobre este tema nos hemos llamado y nos hemos comunicado a través de Zoom con el señor Luis Carlos Reyes. Él es vocero del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Señor Reyes, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero contémosle a los oyentes qué significa o qué es esta renta básica universal. Bueno, hay distintos tipos de renta básica. La renta básica universal es uno de estos tipos. La renta básica universal consiste en entregarle a cada ciudadano, generalmente a los mayores de 18 años, un monto de dinero que no depende ni de su condición económica, ni de su edad, ni de si trabaja o no trabaja, sino simplemente un mínimo de dinero que garantice que sus condiciones de vida sobrepasan un cierto umbral con el cual nos sentimos cómodos como sociedad. La renta básica universal, así definida, básicamente son muy poquitas y muy limitadas las experiencias que hay alrededor del mundo. En realidad ningún país se ha acercado a algo como una renta básica universal, excepto pues de políticas vigentes actualmente. Irán llega como el 97% de los ciudadanos, pero hay muchas otras experiencias de otros tipos de renta básica o de ingreso mínimo garantizado, en los cuales, en vez de darle a todo el mundo de manera independiente de sus ingresos una cierta cantidad de dinero, que por ejemplo podríamos pensar, demos a todo el mundo un salario mínimo, un medio salario mínimo, o lo suficiente para que estén por encima de la línea de pobreza. Una política relacionada y que es la base de las propuestas, digamos, fiscalmente más realistas para Colombia, es completarle a la gente lo que le haga falta para tener ese nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, este tipo de política, que podríamos llamar más bien una renta básica garantizada o un ingreso mínimo garantizado, consistiría en decir, bueno, si una persona, digamos que queremos acabar con la pobreza en Colombia, y esta persona gana un ingreso que está por debajo, le completamos lo que le hace falta para superar la línea de pobreza. Y la propuesta, que es más un menú de propuestas que hemos sacado desde el Observatorio Fiscal, es pues valorar cuánto en la práctica nos costarían este tipo de políticas. Y de lo que nos damos cuenta es de que son mucho más factibles en términos del esfuerzo fiscal que requerirían que lo que uno podría imaginarse. Señor Reyes, digamos, usted lo dice muy claramente, y hasta ahora es un crisol de propuestas, ¿no? Algunos congresistas han determinado que podría ser viable con algún tipo de créditos, o otros hablan de las reservas internacionales, otros hablan también de un esfuerzo en temas de presupuesto que debe hacer el Estado colombiano, pero en sí no hay, digamos, una propuesta formal, o no hay algo constituido como tal para que pueda hacer esto realidad. Otros dicen también que de todas maneras el Estado colombiano pues viene no generando esa renta básica universal, pero sí unas políticas importantes como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción, como Colombia Mayor y el ingreso solidario. Este tipo de disposiciones podrían complementarse o podrían atribuirse como una renta básica universal, o podrían ser esa base para que efectivamente Colombia pueda tener eso futuro. Sí, bueno, entonces brevemente sobre la propuesta de los congresistas, que sí es concreta, pero es una medida temporal para la pandemia. Ellos están hablando de a 9 millones de hogares darles un salario mínimo durante 3 meses, pero esto es una medida, pienso, bastante oportuna para la emergencia, pero a largo plazo no, digamos, esto creo que se sale un poco de las manos el control del costo. Pero yéndonos a políticas de largo plazo, que sea algún tipo de renta mínima garantizada, en efecto podrían utilizarse muchos de estos problemas que usted mencionaba, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, la devolución del IVA, y consolidarlos en un solo programa. O esta política de una renta básica podría darse en adición a estos programas. Los cálculos que hemos hecho, entonces, para que nos demos una idea, en Colombia, si sumamos los
los ingresos de todos los hogares del país, vamos a llegar a una suma de alrededor de 1.000 billones de pesos, ¿sí? Y al año el gobierno nacional cuenta con un presupuesto de 271 billones de pesos, como para que tengamos en la cabeza el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Según nuestros cálculos, sin mover ningún otro programa, por ejemplo, sin cancelar estos que usted mencionaba, porque de esos depende el nivel de vida de muchas personas, si fuéramos a crear un programa adicional que nos ayudara a acabar con la pobreza extrema en Colombia, este programa podría costarnos unos 4,6 billones de pesos. Realmente no es mucha plata. Otra manera de medir la magnitud de esto podría ser ver que el año pasado el gobierno les recortó a las empresas en impuestos anuales 9 billones de pesos. Entonces, con la mitad de lo que les recortamos a las empresas, podríamos haber acabado con la pobreza extrema en Colombia. La pobreza extrema es un nivel bastante bajo, y podríamos, o sea, la pobreza extrema son más o menos 120.000 pesos por persona al mes, y pues eso, incluso si uno tiene un peso por encima de ese nivel, sigue estando en una condición difícil. Podríamos irnos a garantizarles a todos los miembros de un hogar que sobrepasaran la línea de pobreza, que la línea de pobreza es un poco más generosa. Estamos hablando de más o menos 270.000 pesos por individuo. Si quisiéramos garantizar que ningún individuo en Colombia tuviera un ingreso por debajo de eso, esto nos costaría 30 billones de pesos. Entonces, si el gobierno tiene un presupuesto de 271 y le decimos 30 billones de pesos más, estamos hablando más o menos lo mismo que el gobierno se gasta en educación o en defensa, si ya es un gasto grande. Pero por otro lado, en América Latina, o sea, Colombia cobra relativamente pocos impuestos. Una idea que nos han vendido que no es cierta es que aquí se pagan muchos impuestos. Colombia paga pocos impuestos comparado con otros países de América Latina, y muy poquitos comparados con el promedio de la OCDE. Si subiéramos nuestro nivel de recaudo tributario, no al nivel de la OCDE, sino al nivel de América Latina, nos daría para acabar con la pobreza, no solo extrema, sino también no extrema en Colombia. E incluso si nos vamos por una medida de unos 40 billones de pesos, podríamos garantizar que cada adulto tuviera un ingreso de por lo menos medio salario mínimo. Entonces, para tener esos ingresos adicionales podríamos o subir impuestos, o lo que usted sugería, que era de pronto recortar algunos otros programas, especialmente aquellos que ya están orientados hacia hacer transferencias de efectivo a los individuos del país. Señor Reyes, dentro de lo que se habla de la financiación de este proyecto, ¿habría que reorientarse todo el tema de políticas de familias en acción, de jóvenes en acción? Como le digo, es una opción. Los cálculos que nosotros hacemos es que se necesita esta plata adicional a la que ya se está transfiriendo, ¿sí? Entonces, creo que si dijéramos vamos a coger la plata de familias en acción, jóvenes en acción, y ponérsela a esto, pues no lograríamos esas metas de acabar con la pobreza extrema. Pero si dijéramos vamos a coger otros 4,6 billones de pesos, y vamos a coger, además de esos 4,6 billones, los más o menos otros 3, 4 billones que nos estamos gastando en todos estos programas, y todo eso lo consolidamos en un solo programa, sí lograríamos en efecto esta meta de no solo acabar con la pobreza extrema, sino también consolidar distintas burocracias, distintos requisitos de elegibilidad, y eso nos daría un sistema más sencillo y más transparente. Sí, ahondemos un poco más en esas ventajas y desventajas que tiene esta renta básica universal, porque usted al inicio de la entrevista habló de que pues requisitos no son muchos, porque pues son personas mayores de 18 años, no importa que tengan trabajo o no, no importa que estén pobres o no. Entonces, digamos que podría ser una desventaja en que pues va a ir para todo el mundo así nadie lo necesite, es decir que la gente que no lo necesita pues la recibiría. Eso podría ser una desventaja. ¿Y cuáles son las ventajas importantes de este tipo de iniciativas? Claro, a ver, una desventaja grande de una renta básica universal propiamente dicha es el costo. Como les había dicho,
por 4,6 billones podemos tener una renta mínima garantizada, que no es lo mismo que una renta básica universal que nos elimine la pobreza extrema. Si quisiéramos hacer una renta básica universal propiamente dicha, de transferirle a todos los colombianos la plata que se necesita para estar por encima de la pobreza, independientemente de si ganan plata de otras fuentes o no, estamos hablando no de un programa de 4 billones, sino de un programa de 55 billones al año. Entonces, el principal inconveniente de una renta básica universal propiamente dicha es el costo. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que es mucho más fácil de administrar una vez implementado. Una de las dificultades que tenemos en Colombia es que si queremos tratar de completarle el ingreso a la gente, digamos que le hace falta para llegar a una línea de pobreza o al salario mínimo, primero necesitamos saber cuánto está ganando. Y resulta que tener registros buenos de esos datos para toda la población solo lo tenemos para la población que trabaja formalmente. Y en Colombia más o menos la mitad de la fuerza laboral es informal. Los programas de asistencia del gobierno están enfocados a través de lo que se llaman proxies del ingreso, como pues principalmente el Sisbén. Entonces ponernos a ver cuánto le falta a cada uno podría ser complicado, y una renta básica universal propiamente dicha dice, mire, aquí está la lista de cédulas de todas las personas del país, cuál ya recibió y cuál no recibió. Es mucho más sencillo que decir, bueno, es que la encuesta del Sisbén dice esto, no sé qué más, entonces le damos tanta plata. Esa es una ventaja. La desventaja, claro, es un costo mucho más grande, y si quisiéramos, o sea, para que tengamos en la cabeza una renta básica universal de un salario mínimo, hablando para los mayores de 18 años, en Colombia nos costaría 424 billones de pesos, y los ingresos de todo el país, o sea, no solo el Estado, sino el país, si sumamos los ingresos de todos, el PIB, son 1.000 billones de pesos. Tener un programa de esta magnitud más los 271 billones que ya tenemos nos llevaría a que el gobierno estaría manejando alrededor del 70% de lo que se produce en el país, y pues ya ese es un punto de control de la economía que ni siquiera las economías nórdicas, digamos, que tienen una gran presencia del Estado, tienen. Y bueno, creo que habría muchas consecuencias imprevistas, potencialmente muy negativas, de que hubiera un control tan grande del Estado sobre la economía. En cuanto a los requisitos o el acceso a este tipo de renta universal básica, podría ser que las personas rechazaran, en dado caso, esto pues es con la libre decisión que pueda tener cada persona, de acuerdo a pues a experiencias de otros países. Sí, o sea, yo creo, la verdad no sé, no conozco mucha evidencia de gente que rechace Claro. el subsidio. O sea, generalmente la gente, cuando le ponen plata gratis enfrente, la tiende a aceptar. Pues hay contadas excepciones, pero creo que es más la regla que la acepten. Señor Luis Carlos, referente a los recursos, usted ya se ha referido varias veces que los recursos podrían salir quizás de pronto por algunos programas de subsidio que cambiarían su connotación y demás para poder sacar ese dinero que usted dice que sería esta renta. Pero sabemos que Colombia va a quedar con una deuda gigantísima, no solamente externa, sino la deuda de los mismos colombianos luego de que pase la pandemia. Además de lo que usted nos ha comentado, ¿de dónde saldría entonces ese dinero para poder cubrir esta renta? Si logra pues llegarse a concluir o darse por hecho este proyecto. Sí. Bueno, a ver, primero, creo que entiendo el punto de lo que está pasando con la deuda en Colombia, pero también creo que a veces nos alarmamos más de lo necesario. En Colombia la deuda del Estado como porcentaje de nuestros ingresos nacionales es alrededor del 50%. Hay países desarrollados que tienen niveles de deuda del 100%, del 200%. No somos un país desarrollado, entonces la comparación no es así de fácil, pero lo cierto es que con esta crisis, mejor dicho, por mucho que nos endeudáramos de más, y no vamos a llegar hasta ahí, nuestra deuda podría aumentar, no sé, un 60%, pero el gobierno está siendo tan excesivamente, diría yo, cauteloso con el manejo del dinero que no vamos a llegar allá. Entonces no creo que la deuda en la que vamos a incurrir es manejable. Pero dicho esto, es cierto que se necesitarían más ingresos para financiar
algunos de los programas de renta básica garantizada que menciona, sobre todo uno para acabar no solo con la pobreza extrema, sino con la pobreza más general, o sea, cuando la gente gana menos de 270.000 pesos por individuo. Un programa de eso sí requeriría más ingresos, y recortar los programas de transferencias monetarias que existen actualmente no alcanzaría. Una buena parte tendría que ser de impuestos. Entonces hay por ejemplo, un par de cosas que uno podría hacer sería, si cogemos el 1% de ingresos más altos de la población colombiana, actualmente ellos pagan como porcentaje de sus ingresos en impuestos, pagan la mitad de lo que paga el 1% más rico de los estadounidenses. Y Estados Unidos no es un país que se caracterice por impuestos excesivamente altos, ¿sí? Entonces, si dijéramos, vamos a llevar los impuestos de ese 1% más rico de los colombianos al mismo nivel que los impuestos del 1% más rico de los estadounidenses, como porcentaje del ingreso, solo con eso tendríamos alrededor de 13 billones de pesos más, y estamos hablando de que acabar con la pobreza extrema en Colombia nos costaría unos 4,6 billones. Entonces, pues yo creo que la fuente de financiación más lógica sería por ese lado. Si bien creo que hacia donde está apuntando en este momento el Ministerio de Hacienda para pues, todas las necesidades que van a surgir por la pandemia no es subirle ese 1%, sino estoy convencido de que lo que van a intentar es volver a tratar de ponerle IVA a los productos de la canasta familiar, como ya lo hicieron o como ya lo intentaron en la ley de financiamientos. Señor Reyes, digamos que estamos abordando su fuente de financiación, bueno, todas las dinámicas económicas, pero yo me quiero salir un poco de ese escenario macroeconómico y establecer un poco las dinámicas, digamos, sociales, ese impacto que tienen las rentas básicas universales o las rentas que han tenido en el mundo. Por ejemplo, usted nos hablaba de los países nórdicos, Finlandia es un gran ejemplo de ello, pero parece que ha sido positivo. En otros países no tanto, en Francia se alega mucho, en Bélgica también, en España los estudios, digamos, apuntan a una catástrofe en el tema de búsqueda de empleo, que la gente con renta básica seguramente no se va a emplear porque tiene, pues, seguramente bien cubiertas sus necesidades primarias. ¿Esto qué impacto tendría en Colombia? ¿Afectaría el tema del empleo? ¿Afectaría ese laissez-faire que desde hace siglos se está dando en Europa como una dinámica económica? Digamos, ¿cómo sería ese impacto también en el tema sociocultural nuestro, que estamos acostumbrados quizás a trabajar para lograr algo, pero también algunos quieren pues no hacerlo y tener algunas garantías vitales? Claro, es una preocupación muy entendible y muy lógica, ¿no? Porque si llevamos las cosas al extremo, sí, si a todo el mundo le damos un ingreso de 100 millones de pesos al mes, pues yo creo que mucha gente va a dejar de trabajar. Pero eso no quiere decir, o sea, la cantidad de plata que demos importa, porque si a todo el mundo le damos un ingreso de 100.000 pesos al mes, pues también es poco probable que alguien diga, uy, me voy a dar la vida con 100.000 pesos. Pero esos 100.000 pesos sí puede ser una seguridad económica muy importante para una persona, por ejemplo, para una familia en condiciones vulnerables en La Guajira, por poner un ejemplo. Entonces, la pregunta es, a distintos niveles de ingreso y en distintos países del mundo, de pronto con distintas culturas, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa cuando la gente tiene ingresos adicionales de fuentes distintas al trabajo? Es frecuente cuando escuchamos los reportes mediáticos de otros países que la gente se centre en un ejemplo, o sea, mire, esta persona dejó de trabajar y cojamos la anécdota y la volvamos una cosa más general, pero en realidad para tener conclusiones a las cuales podamos creerles, deberíamos centrarnos en un análisis de datos mucho más riguroso, más certero. Y lo que nos muestran los datos en distintas partes del mundo es que en general este tipo de políticas desincentivan muy poco el trabajo. Entonces, hay dos razones para pensar que no se desincentivaría el trabajo. La primera es que podemos desarrollar un sistema, y en la propuesta que hemos hecho está contemplado el costo de este tipo de sistema, en el cual trabajar más siempre es buen negocio, ¿sí? Actualmente tenemos en Colombia una serie de subsidios que la gente, para recibirlos, básicamente tiene que demostrar que está en una gran necesidad económica. Lo que podríamos hacer sería un programa de subsidios con un desmonte gradual. Entonces, por ejemplo, digamos que le garantizamos a todo el mundo un ingreso de 500.000 pesos, ¿sí? Si usted no hace nada, recibe 500.000 pesos. Pero si usted si usted por su parte se gana
400.000 pesos, no le quitamos el subsidio de 500.000 pesos, sino que a esos 400.000 adicionales que se ganó, le pedimos que nos devuelva, digamos, el 20%, ¿sí? O sea, devuelve 80.000 pesos y esos los mandamos para el fondo que financia los subsidios de alguien más. Y así se va desmontando gradualmente el subsidio. Cuando llegamos a una persona que se gana 5 millones de pesos al mes, pues va a recibir 0 en subsidios. Pero siempre va a haber habido una recompensa al trabajo. Entonces, parte de la razón por la cual esto puede funcionar bien es porque si tiene un buen diseño, y es clave que cuando empecemos a debatir esto, pensemos en que necesitamos, si no vamos a tener una renta básica universal, sí por lo menos una renta garantizada con desmonte gradual, que ese desmonte gradual sea cierto, que yo nunca castigue a alguien por ganarse un peso de más, porque a veces lo que ocurre es 500.000 pesos para quien se gane menos de 100.000 pesos. Entonces, quien trabaja y se gana 101.000 pesos queda castigado. No tiene sentido ganarse esos 1.000 pesos adicionales. Entonces, diseñar bien el sistema es una cosa que se ha mostrado, por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa que se llama el EITC, que tiene este sistema de desmonte gradual y lo que vemos es que no desincentiva el trabajo. Ahora, vámonos a la evidencia econométrica acerca de lo que ha pasado en Colombia, porque tenemos evidencia de qué hace la gente cuando le hacemos transferencias como Familias en Acción. Lo cierto es que, viendo ya los datos, la gente que se beneficia de Familias en Acción, con todo y que tiene ese problema de que yo tengo que demostrar una cierta necesidad económica y no sé qué más, ese grupo de personas nos muestra la evidencia que no trabajan menos que lo que trabajarían sin ese subsidio. Entonces, a los niveles de ingreso de las personas en necesidad económica en Colombia y con los niveles de subsidio que probablemente podríamos dar, no habría mucho temor de que esto sucediera. Otra cosa interesante que hemos visto es que en Colombia, cuando hay fluctuaciones en el dólar, hay mucha gente que depende de remesas o se apoya en remesas que le mandan familiares del exterior, que les mandan remesas en dólares. Y entonces cuando sube mucho el dólar, pues ellos empiezan a tener un montón de ingresos que antes no tenían, ¿sí? Y lo que vemos en esos casos es que estas personas, en general, los adultos no trabajan menos, y al contrario, tienen más dinero para invertir en la educación de sus hijos, ¿sí? Entonces, a nivel de lo que observamos en Colombia, yo no creo que alguien se vaya a sentar a ver televisión todo el día porque le están entrando 117.000 pesos por individuo del hogar. Señor Reyes, ahora se puede implementar esta renta universal básica por decreto. Digamos, ahorita no hay una emergencia económica como tal, estamos en una emergencia sanitaria, pero por decreto se podría implementar, o esto tendría obviamente que pasar por el Congreso de la República para que haya una ley que la implemente. Bueno, ese es un tema más jurídico, pero lo que yo entiendo es que lo que se puede hacer, o sea, de hecho en este momento el estado de emergencia económica, sanitaria, ya expiró. Siguen vigentes las medidas que se decretaron en ese estado de emergencia mientras dure la crisis, es decir, la pandemia. Ahora, el Estado podría declarar un nuevo estado de emergencia y empezar a legislar, pero todas las medidas que el Estado tome tienen que ser para abordar la pandemia. Si fuéramos a tomar medidas de largo plazo ya por fuera de la pandemia, tendría que seguir el curso normal de las cosas, que es que fuera aprobado en el Congreso. Bueno, pues le agradecemos a Luis Carlos Reyes, vocero del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, por analizar este tema tan importante que pues ha llegado obviamente a los oídos del gobierno nacional, esta renta universal, esta renta básica universal. Obviamente pues eso tiene su análisis, su tema de inversión también, entonces esperemos a ver si puede en algún tiempo hacerse realidad este tipo de iniciativas que para muchos congresistas es una buena vía para solventar las necesidades de poblaciones vulnerables. Muchas gracias y les deseamos un feliz día. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Muchas gracias, 9:11 minutos de la mañana. Pues ahí está, todos estos temas que hay que tener en cuenta, todos estos factores económicos en dado caso que se pueda implementar esta renta básica universal. Esta más es una política social que otra cosa, que han querido incentivar congresistas como Iván Cepeda,
congresistas de la oposición. El ministro Carrasquilla ya ha hablado sobre este tema. Él dice que puede ser una